Saludos amigos. En el desmantelamiento de la estructura criminal que según han dicho las autoridades tanto del país como de los Estados Unidos, dirigía el señor alias César el Abusador, han surgido en la República Dominicana, en la opinión pública y hasta en importantes figuras de la política nacional, varias interrogantes que sería bueno que con el tiempo las autoridades tanto del país como de los Estados Unidos, pero principalmente en la República Dominicana, puedan ir respondiendo satisfactoriamente por toda una serie de cuestiones, insisto, que la gente está viendo. El embajador de la República Dominicana en Washington y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político, de hecho fue secretario general de la organización, José Tomás Pérez, preguntaba así que qué diablo o dónde diablos estaba o cómo pudo haber pasado que un sujeto con tantos bienes, las autoridades hablan del descomiso, de alrededor de 55 bienes entre plazas comerciales, discotecas, casa de cambio, apartamentos, todas estas cuestiones, y que un sujeto sin un precedente qué sé yo, de un linaje o de que se haya sacado la loto o que pertenezca a una familia o una inversión clara que se vea, y sabiendo que pertenecía pues al grupo del chino y del gringo y que habría estado con Rolando Florian Félix y que tenía los remanentes de ¿cómo se llama? Quirino Ernesto Paulino Castillo y de Figueroa Agosto. ¿Cómo es posible que, y además se le endilga una violencia tan brutal que delante de cualquiera sacaba una pistola y me entraba a tiros a cualquier sujeto de ese mundo, a cualquiera que no le cayera bien y bueno, y no pasaba nada? Pero entonces ha surgido otra pregunta que la gente pues se está haciendo. Lo que se dice es que la orden de detención de este sujeto y de la mayoría de los componentes de la estructura criminal se habría impartido el pasado jueves, o sea, el jueves de la semana pasada. Y se dice que él estuvo todo el fin de semana en la costa este, de hecho en actividades artísticas, porque le gustaba mucho rumbear. ¿Y cómo es posible que si se tenía esa orden, si es así como se alega, que se tenía esa orden de aprehensión en su contra, el señor César el Abusador, del pasado jueves, y estaba por el este del país, no pudo ser sino detenido por lo menos con una persecución constante y una vigilancia constante por parte de las autoridades militares y policiales que estaban pues ya a cargo de todo este operativo? Porque entonces lo que comienzan es la rumorología y decir si tenía protección militar, si tenía protección policial, si tenía protección de allí, protección de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esas cosas, las autoridades, en la medida en que vayan apresando y en la medida en que puedan, deberían explicarle al país para que todas estas nebulosas, todas estas inquietudes, y estoy hablando del representante del gobierno dominicano ante los Estados Unidos, el embajador José Tomás Pérez, que se ha cuestionado pues qué era lo que pasaba, que se dejó que esto llegara hacia esos extremos. Y entonces estamos hablando también de gente en los medios de comunicación que están preguntando por qué, si había el jueves de la semana pasada una orden de detención contra el alias César el Abusador, entonces, y supuestamente estaba por el litoral este del país. ¿Qué pasó? Los rumores también es que en varios de los negocios
que tenía, pues ya habían sacado quizás muchas evidencias que podrían haber sido pues materiales para el presupuesto probatorio de parte del Ministerio Público para perseguir penalmente a este sujeto y a su banda. Entonces, insisto, es importante que en la medida en que la investigación se lo permitan, las autoridades del Ministerio Público puedan comenzar a responder todas esas inquietudes de personas que entienden que hay cosas sobre el funcionamiento de esta estructura criminal, la más grande o de las más importantes de todo el área del Caribe, según dicen las autoridades norteamericanas, cómo llegó a adquirir y cómo llegó a operar con tanto poder y a la vista de todo el mundo. Y pues uno escuchaba y les preguntaba a las autoridades y qué pasa con estos rumores y que se habla de este sujeto y todo, y periodistas hacían preguntas y no había respuesta. Ojalá ahora pueda aparecer esa respuesta o esas respuestas. Hasta el próximo comentario.